La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del Registro Único de Pacientes con Diabetes, que es un avance del IPS en la atención de sus asegurados. ¿Con quién vamos a hablar de esto? Con la doctora Elizabeth Balinotti, ella es jefa del Servicio de Endocrinología y directora de la Red Integral de Atención a la Diabetes del IPS. Y vemos esta placa que nos explica lo siguiente. La Red Integral de Atención a la Diabetes del IPS cuenta con 125 médicos, endocrinólogos y diabetólogos distribuidos en todo el país. Se estima que casi 70.000 asegurados con diabetes reciben tratamiento en el IPS, con más de 200.000 consultas ambulatorias, cifra que puede aumentar tras el lanzamiento del Registro Único de Pacientes con Diabetes del IPS, el primero en el país, que permitirá el manejo específico de la estadística de pacientes con dicha patología a fin de brindar atención médica integral, especializada y actualizada que garantice la provisión de insumos, medicamentos y prestación de servicios en beneficio de los asegurados. Qué fantástico tema vamos a hablar hoy con nuestra invitada, la doctora Elizabeth Balinotti, en instantes nada más. Pero antes de recibir a la doctora, queremos hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos y porque siempre, de verdad, siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Y en el momento difícil que estamos pasando, en algún momento más que difícil de la vida de cada uno, es ahí cuanto con más ganas hay que buscar algo por lo cual agradecer. ¿Por qué? Porque el agradecimiento hace que nos sintamos mejor. El agradecimiento hace que te sientas mejor y que veas las cosas de otra manera y no solamente todo problema. Desde el agradecimiento podemos mirar los problemas y podemos encontrar mejores soluciones. Por eso nosotros comenzamos el programa siempre haciendo nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo muy agradecida de poder hacer este programa, de poder estar en contacto con tan buenos profesionales y de ir aprendiendo día a día junto a vos con nuestros invitados. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa, agradecidos de poder hacer este programa. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. Estamos con nuestra invitada, ella es la doctora Elizabeth Balinotti, jefa del Servicio de Endocrinología y directora de la Red Integral de Atención a la Diabetes del IPS. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias, Vivi, un gusto estar contigo hoy y realmente muy feliz. Bueno, nosotros que estamos felices de que vengas acá con la cantidad de trabajo que sabemos que tenés. Pero queremos hablar de diabetes y queremos hablar un montón de cosas, pero quiero que me cuentes ya, porque soy muy curiosa, ¿qué es este tema del registro único de pacientes con diabetes? Bueno, el registro único de pacientes con diabetes en el Instituto de Previsión Social es un mecanismo por el cual vamos a tener una estadística real, vamos a poder ver quiénes de verdad tienen diabetes, vamos a poder hacer un control de quiénes reciben medicación, cómo van sus controles metabólicos, porque vos sabés que el Instituto de Previsión Social, así como cualquier sistema de salud, gasta millones de dólares en el tratamiento de la diabetes. Sí. La diabetes, de hecho, produce el 10% del gasto mundial en salud, ¿verdad? Entonces, tener un registro único y poder sacar estadísticas valederas realmente es un gran avance para nuestra institución y Claro. finalmente va a ser también para el país porque vamos a sacar datos reales.
Claramente esto es para uso hospitalario y Sí. uso administrativo hospitalario, en el sentido de que todo el sistema de salud va a poder saber quién tiene diabetes. Por ejemplo, en un paciente internado, al ver su nombre ya vamos a poder saber, este tiene diabetes, hay que tratarle mejor, hay que hacerle sus controles, hay que ponerle la insulina, hay que darle de comer, en fin. Sí. Y cuando está, por ejemplo, sos traumatólogo y ves tu lista de pacientes, ya puedes saber, bueno, hoy tengo 20 pacientes con diabetes en mi lista. Claro. ¿Verdad? Y eso hace que la atención sea más personalizada y sea mejor. Me parece tan genial esto realmente que están haciendo de poder tener, por eso se llama registro único, Sí. ¿verdad? Porque entonces cualquier médico en cualquier lugar le atiende al paciente José y ahí ya sale que José tiene diabetes, qué tipo de diabetes, Sí. porque también los medicamentos y el tratamiento para una persona con diabetes tiene que ser más delicado, ¿verdad? Así mismo es. Y hay que entender que un paciente, por ejemplo, de muchos años de evolución, se interna por neumonía, accidente cerebrovascular, infección urinaria, etcétera, pero el diagnóstico de diabetes es el basal. Claro. Eso hizo que después que todo lo demás se haya desencadenado o empeorado, ¿verdad? Entonces, el no perder de vista ese diagnóstico basal es muy importante. Bueno, y ahí hablando de ese diagnóstico basal de la diabetes, entonces vamos a eso. ¿Cómo afecta la diabetes al organismo? Bueno, la diabetes afecta de muchas maneras, pero ¿qué es la diabetes principalmente? Es una enfermedad que afecta el metabolismo, es decir, cómo el cuerpo maneja las calorías provenientes de los carbohidratos, o sea, de hecho el metabolismo de los carbohidratos, que son los azúcares y las harinas, de las proteínas y también de las grasas, no solamente los carbohidratos. Y se caracteriza por los niveles de azúcar elevados en la sangre. Estos niveles de azúcar elevados en la sangre son oxidantes, oxidan el cuerpo y producen una lesión vascular, ¿verdad? Que es, digamos, el comienzo de todos los problemas y complicaciones que nosotros tenemos. Y hablando de vascular, hablamos de las arterias y venas, pero de las más chiquititas. Entonces tenemos frecuentemente la retinopatía que lleva a la diabetes, a la ceguera, la nefropatía que lleva a la diálisis en muchos casos. De hecho, la diabetes es la mayor causa de diálisis en Paraguay. Y la neuropatía que puede llevar a múltiples complicaciones, pero entre ellas una de las más frecuentes son las amputaciones de los miembros inferiores. O sea, ¿cómo afecta la diabetes al paciente, a la familia, no sé, a la sociedad, a la economía de un país? Así mismo, de hecho, vos sabés que las complicaciones cardiovasculares que vemos habitualmente en la diabetes se dan en la época más productiva de la vida de la persona, es decir, cuando está trabajando entre los 50 y 60 años. Siempre le digo a los pacientes, esta es tu época más productiva, ahora vamos a evitar que te pasen las complicaciones, ¿verdad? Si podemos. Y ese es nuestro objetivo final. Evitar, si se puede, el diagnóstico en el sentido de que la diabetes es prevenible. Si ya tenemos diabetes, prevenir las complicaciones. Y si ya tenés las complicaciones, que estas no te lleven a la muerte, o si te llevan a la muerte, por lo menos que sea con una buena calidad de vida. Me quiero quedar en eso, la diabetes es prevenible. Por favor, doctora, contanos, porque muchas veces una persona dice, no, yo seguro que voy a tener, porque mi mamá, mi papá, mis abuelos, qué sé yo, somos la familia que tenemos esto. Sí, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, es súper prevenible en el sentido de que si mantenemos un peso adecuado, hacemos actividad física, nos alimentamos correctamente, podemos evitar la diabetes en casi un 90%. Pero el problema es que nosotros heredamos la genética, nosotros los paraguayos y todos los latinos en general tenemos mucha probabilidad de tener diabetes genéticamente hablando, pero también heredamos las costumbres. Entonces nosotros mucho vamos con que si tu papá y tu mamá tienen diabetes, entonces vos en tu casa con tus hijos tenés que ser deportista, darles de comer frutas, verduras, evitar las gaseosas, la comida basura, explicarles a ellos que la salud depende de uno y que el 90% de todo lo que nos pasa probablemente también tiene que ver mucho con nuestra actitud ante nuestro cuerpo, ¿verdad? Qué importante lo que decís, doctora, porque le das la responsabilidad a cada uno, Así mismo. ¿verdad? No es que decimos, no, ya es hereditario, no, es lo porque tal cosa, no, lo que pasa es que no estoy con sobrepeso, pero es que no puedo dejar de comer. O sea, siempre buscamos excusas, pero al final, y después decimos, ay, ¿por qué, Dios mío, me pasa a mí? Exactamente. ¿Verdad? Y somos nosotros que dejamos pasar un montón de años, de meses, de oportunidades de
hacer algo por nuestra salud para prevenir. Así mismo, pero también hay que ver que hay un contexto social, ¿verdad? En el mundo vemos nosotros que los alimentos más baratos son los alimentos más calóricos, ¿verdad? Y también las industrias producen alimentos que son calóricos y adictivos, ¿verdad? Estas mezclas maravillosas de sabores que hacen que los niños desde pequeños se hagan adictos tanto a las gaseosas como a la comida chatarra, etcétera. Y por otro lado, a veces es caro llegar a las frutas, verduras, etcétera. Entonces, tiene que ser también una suma de políticas, tanto individuales, uno tiene que tener una política con su vida de cómo se va a comportar con su alimentación y demás, pero también tiene que haber un soporte social, que eso, por supuesto, nosotros entendemos que es así. Claro. Sí, porque muchas veces escuchamos y nos damos cuenta también que decimos, la pucha, comer sano es caro, es más caro que no sé, que hacerte una tortilla. De eso. ¿Verdad? Eso me dicen los pacientes. Claro, siempre. o sea, es genial, pero también, como decís vos, necesitamos políticas de que todo sea más fácil de conseguir y que tenga buen precio, pero también, no sé, hay mucha gente que, no sé, que tiene su huerta, hay mucha gente que hace, buscan recetas saludables que no sean no sé, de salmón, sino de cosas que tenemos, ¿verdad? Exactamente, así mismo. Entonces, por eso es que la educación es fundamental. Y nosotros en mi trabajo, que es el Instituto de Previsión Social, trabajamos mucho en la educación continua de los médicos, por un lado, porque créanlo o no, no todo el mundo sabe cómo tratar adecuadamente la diabetes. Hacemos también educación continua con todo el personal de enfermería. Hace poquito tuvimos un curso que fue con 800 enfermeras vía Zoom. Aprovechamos este ¡Qué COVID maravilla! Y les tuvimos todo. Increíble, realmente sorprendente. Entonces, y también finalmente, y lo más importante probablemente, es la educación al paciente. Pero todo pues tiene que ser en conjunto, todo tiene que ocurrir en el mismo momento para que funcione. Y los países primermundistas, como por ejemplo los nórdicos, ¿verdad?, que tienen un buen tratamiento y eso, lo hacen mediante la responsabilidad individual, pero también de todo el sistema de salud en el tratamiento de los pacientes con diabetes. Claro. Bueno, doctora, ¿y esta ley de diabetes, de cobertura por medio del Programa Nacional de Diabetes? Contanos un poquito. Bueno, Paraguay tiene una ley de atención integral a la diabetes, que es una ley espléndida y maravillosa, que fue llevada a cabo mediante el apoyo de la FUPADI, el Ministerio de Salud mediante el Programa Nacional de Diabetes, la profesora Felicia Cañete, que es siempre líder y siempre ha sido líder en todo lo que es salud pública y la creación del Programa Nacional de Diabetes a su vez. Es una de las mejores leyes de Latinoamérica. Hace que la provisión de insulina y de medicamentos de alto estándar mundial estén disponibles para la población paraguaya, tanto en el Ministerio de Salud como en el Instituto de Previsión Social. Esa ley obliga a eso. Y nosotros, desde el Instituto de Previsión Social, tenemos esta red integral de atención a la diabetes, que es con médicos especializados, criados y formados en el Instituto de Previsión Social mediante la Universidad Católica, y están distribuidos en todo el país. ¿Y esta Red Nacional de Diabetes la hicieron ustedes? Nosotros la creamos al Instituto de Previsión Social mediante una resolución del Consejo de Administración. Creó esta red en el 2018, ¿verdad? Y esta red contiene no solamente médicos, sino también nutricionistas, psicólogos, fisiatras, en fin, va siendo multidisciplinaria, y no es tan sencillo como uno quisiera creer, ¿verdad?, la formación de este tipo de equipos, ¿verdad? Porque como vemos ahora en la pandemia, no hay tantos especialistas en Paraguay, ¿verdad? Sí. Nosotros los vamos formando, y yo quiero sacarme el sombrero al Instituto de Previsión Social, que es un formador de especialistas. Sí. Y los residentes sostienen la actividad que tenemos nosotros en el Hospital Central, ¿verdad?, y en todo el país. Y eso es tan importante de saber, que cuando te vas a IPS, el que te atiende está formado y está capacitado. Y no es que está nomás ahí porque le pusieron, sino que está ahí porque cumple con todos los requisitos para atender en ese lugar donde está atendiendo. Por lo menos en todo lo que es el Hospital Central y la red, nosotros tratamos que esto sea así a rajatabla, ¿verdad? Que no puede ser que no estemos entrenados para la patología que vamos a tratar. Claro.
Bueno, y el tema de la medicación, ¿cómo estamos con los medicamentos en IPS? Bueno, es importante decir que en IPS contamos con los análogos de insulina. Vos sabés que los análogos de insulina son insulinas humanas que sufrieron alguna alteración por ingeniería genética para que tengan distinto tiempo de duración, ¿verdad? Y tenemos las mejores del mundo y las originales, que acá y en Estados Unidos van a conseguir. Claro. Existe eso acá, de verdad. Y tenemos también análogos del GLP-1 que también son de alto costo, pero que han demostrado que disminuyen la mortalidad de causa cardiovascular en un alto porcentaje. Entonces, vamos para ese lado. También ahora en el Vademecum institucional entró una droga que es un inhibidor del SGLT2, que es la dapaglifosina, que también ha demostrado una disminución del riesgo cardiovascular. Es decir, vamos mejorando, ¿verdad? Gracias a las autoridades que van aceptando, digamos, todo esto, también en cumplimiento a la ley de diabetes, que en el artículo 20 dice IPS debe proveer, así como el Ministerio de Salud, las drogas mejores. Porque el problema con la diabetes es que si la persona que tiene diabetes no sigue su tratamiento, no tiene sus medicamentos, tratamiento no es solamente medicación, Cierto. ¿verdad? Pero que si no tiene el medicamento y no lleva el estilo de vida saludable que todos tenemos que llevar, esa persona se complica, esa diabetes le complica, se puede quedar ciego, puede perder un riñón, Sí. perder la sensibilidad en los pies, que es lo que hace que después vengan las amputaciones y todo eso, doctora. Así mismo es. Entonces, yo siempre le quiero empoderar al paciente. Sí. El 90% del éxito del tratamiento depende de la adherencia del paciente al mismo, ¿verdad? Pero también tienen que tener la provisión habitual de sus medicamentos. Claro. Y mucho de ello también depende de la disciplina que tengan de venir cada 3 meses, de hacerse su laboratorio, de cumplir su retiro de medicamentos. Ellos tienen muchas responsabilidades inherentes, digamos, al hecho de tener diabetes. Cada vez que van a retirar el medicamento, ¿tiene que hacer ese análisis? No. Nosotros tenemos un sistema que es un sistema de crónicos, le decimos, que el paciente va y le cargamos por 6 meses los medicamentos y retiran cada mes, habitualmente, ¿verdad? Cada mes hasta cumplirse los 6 meses, pero en el medio ya tienen que hacer su análisis, volver a consultar y así vamos estirando, ¿verdad? Porque hay que entender que en Paraguay hay como entre 700.000 y 900.000 pacientes con diabetes y en IPS estamos en una suma importante. Mira que atendemos 70.000 pacientes anuales y 250.000 consultas ambulatorias, esas son, porque los pacientes consultan más o menos entre 3 y 4 veces al año, ¿verdad? Sí. Entonces eso es muchísimo y también es una carga económica súper fundamentalmente grande para la institución. Así mismo. Bueno, tenemos que hacer un corte, pero yo ya le quiero hacer una pregunta a la doctora. Hay una famosa planta que se llama la planta de insulina y hay gente que dice que eso nomás ya funciona. A la vuelta de corte, vamos a ver qué nos dice la doctora. Volvemos ya. Muy bien, continuamos hablando con la doctora Elizabeth Balinotti ella es jefa del servicio de endocrinología y directora de la Red Integral de Atención a la Diabetes del IPS. Y yo le preguntaba, porque una vez, siempre cuento esta anécdota, en el bañado, fui a la casa de unos amigos y de repente veo así, parecía una parralera, ¿verdad? Y me llamó la atención, dije, qué linda esta planta, qué sé yo, y me dice, sí, esta es la planta ¿cómo es que me dijo? Insulina. Y, mira, insulina, ese es el nombre, sí, este es contra la diabetes. Yo a usted, desde que tomo mi té, no sé qué historia, pero ¿tomás tus medicamentos? No, porque ya tomo la hoja. Por favor, doctora. No, bueno, te quiero explicar. Nosotros no vamos a encontrar la idiosincrasia cultural de los pacientes, ¿verdad? Sí, puedes tomar tu té, pero también toma tu remedio. Claro, no el té de la hoja y no el remedio. Claro, eso no podemos permitir.
¿Por qué? Porque nadie duda de que los medicamentos originales fueron hechos normalmente Sí. de sustancias botánicas, Sí. ¿verdad? De plantas. Pero no se puede medir ni la eficacia, ni el contenido, ni la toxicidad, ni nada no se puede. Claro. Cuando tomas 3 hojas a veces, 16 Sí. hojas después, no se puede. Mm. Entonces es mejor utilizar los medicamentos que se deben utilizar y si quieren tomar después los test también. Claro. Pero lo importante es que cuando tomamos algún té, alguna infusión, no sea una mezcla de Yoce-Pantera, porque como te digo, pueden tener efectos farmacológicos. Sí. Y al hacer la mezcla, de repente no sabes qué va a pasar. Así mismo. Bueno, aclarado ese punto, por favor, es importante porque también muchas veces hay muchas personas que no quieren tomar los medicamentos, toman otra cosa que le recomienda la médica, que dicen médica, pero no es médica, de ahí de la zona, y entonces no, se están dañando, porque la diabetes no es que de un día para otro, ¡pum!, te va a pasar algo. Se está deteriorando el organismo por dentro, doctora, Así ¿verdad? mismo. Ocurre una oxidación, se va deteriorando todo el cuerpo y finalmente vemos también de qué fallecen los pacientes con diabetes. Fallecen de accidente cerebrovascular, que es un derrame, como Sí. comúnmente le conocemos, de un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? De una infección que normalmente son de neumonías y ahora que estamos con el Dios COVID, mío. vos ves que más o menos el 50% de los pacientes que fallecen tienen diabetes y obesidad. Sí, sí, así mismo. Por eso es que con más razón tenemos que cuidarnos Así mismo. quienes no tienen y quienes tienen con mayor razón. ¿Y cómo fue esta atención a los diabéticos y cómo sigue siendo ahora en pandemia, doctora? Bueno, en el Hospital Central instauramos lo que se llamó la telemedicina, ¿verdad? Entonces, para evitar la aglomeración de los pacientes, porque como ves, ellos son mucho más susceptibles. Entonces, lo que hicimos fue que por call center llaman los pacientes, se saca el turno y nosotros le devolvemos la llamada el día y la hora que corresponde a su turno y hacemos por teléfono. Y después los pacientes vienen o le envían a alguien a retirar su laboratorio o a retirar su medicación. Pero es la forma que encontramos de seguir atendiendo a full sin dejar ni un turno libre y no poniendo en riesgo a los pacientes en el hospital. Perfecto. ¿Y las complicaciones de pacientes diabéticos con el COVID-19? Bueno, con el COVID-19 el problema es que la diabetes ya es una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Y el COVID también es un proceso inflamatorio muy severo. Entonces, sumado esos dos, hay una cascada inflamatoria que después el cuerpo no puede resolver, ¿verdad? Entonces, mueren normalmente de una falla sistémica total, ¿verdad? Pero sabemos también que si el paciente con diabetes tenía buen control metabólico previo a la infección, tiene mejor pronóstico que si se enferma con una glucosa por encima de 180, Claro. que es lastimosamente, en muchos de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar individualmente respecto a las personas con diabetes y a sus familias? Individualmente, los pacientes con diabetes deben saber cuáles son sus metas, ¿verdad? Numéricamente hablando. Por ejemplo, que cuánto tiene que estar su azúcar a la mañana que se levanta. Tiene que estar entre 80 y 130. A cualquier hora nunca debe pasar de 180, no debe alcanzar 180. Que su hemoglobina glicada debe ser menor o igual a 7% si es joven y sin complicaciones. Si ella es mayor, podemos hablar de otros números. Que debe hacer ejercicio. Individualmente él tiene que saber que yo tengo que caminar, ¿verdad? Porque eso mejora su circulación, mejora su estado de ánimo, mejora su musculatura, mejora su circulación cardíaca, mejora la presión, baja el peso. Y finalmente debe saber individualmente que debe tomar su medicación de forma regular y consultar regularmente. Esas son las cuestiones individuales. Y familiarmente, como dijimos, tiene una alta carga genética, entonces hacer que toda la familia tome conciencia de que no es necesario de que se enferme y que cambiando los hábitos se puede lograr eso. Cuando se habla cambiar hábitos, lo que cuesta, doctora, porque el hábito ya lo dice el nombre, ¿verdad? Ya es un hábito, ya te sale sin pensar, Así mismo. ¿verdad? Ya es automático. ¿Cómo se hace ese cambio? En tu experiencia, contanos. Nosotros por eso
pretendemos mucho el tratamiento multidisciplinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendremos que tener una nutricionista que nos haga ese soporte cada tanto para hablar de la dieta, y por otro lado el soporte psicológico. Porque si bien la diabetes ni la obesidad son enfermedades psicológicas ni psiquiátricas, necesita un cambio conductual, que eso lleva mucho esfuerzo, ¿verdad? Y siempre recordarle al paciente por qué lo hacemos, cómo debemos hacerlo, ayudarle a poder mantener ese estilo de vida. Porque acuérdate que de todos los pacientes con diabetes, más o menos el 80%, casi 90% tiene obesidad también o sobrepeso. Y esas dos enfermedades crónicas se alían, digamos, para las complicaciones. Y sabemos también que si bajamos el 15% del peso que tiene el paciente al inicio, vamos a tener una mejoría brutal, impresionante de sus valores metabólicos y, por supuesto, de su expectativa de vida y el pronóstico en general. Y cuando hablas de obesidad, nuestro país estamos todos gorditos, porque hay creo que un 70-80% de paraguayos con sobrepeso. En realidad el 60% de la población. Yo ya le sumé más, ya le exageré. Sí, pero igual es muchísimo. Sí. El 60% de la población paraguaya tiene sobrepeso y obesidad, porque nosotros, las gorditas paraguayas y los gorditos, no percibimos eso como una enfermedad. Claro. Lo cual, digo, está bien en el sentido de que no discriminamos, ¿verdad? Sí. No hay drama con eso. Pero es una enfermedad. Y es una enfermedad que necesita tratamiento constante, sobre todo la obesidad, ¿verdad? La obesidad es una enfermedad crónica y también puede ser progresiva. Si nosotros no le ponemos un stock consciente, vamos subiendo casi de a 4 kilos anualmente. Cierto. Y los pacientes dicen, no, doctora, yo puedo bajar 14 kilos cuando yo quiero. Y 14 kilos, pero sube 18. Claro. Sí. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque la obesidad protege la obesidad. Sí. Cuando uno empieza a hacer dieta, las hormonas que producen hambre también aumentan. Entonces, es un tratamiento constante y no es fácil. No, pero el tema es justamente tener esos cambios de hábito, ¿verdad? Pequeñitos. Elecciones. Porque si uno dice, no, si tengo que bajar 15 kilos, tengo que correr 5 kilómetros, te costó dormir nomás otra vez, porque no vas a hacer eso de un día para otro. Exacto. Pero ir cambiando a poquito, ¿verdad? Bueno, no sé, lo que voy a hacer es todos los días, antes de comer, voy a comer una ensalada, por ejemplo. Entonces, claro, es un cambio que parece una tontería, pero que en el tiempo va a ser una mejora en mi organismo. Así mismo. Y lo otro es sostener ese cambio. Claro. Sostener. Por eso esas dietas que, si bien no son malas, ¿verdad? Dietas extremas donde hacemos sacamos un tipo de alimento completo, funcionan, bajan de peso, pero ¿cuánto tiempo podés sostener ese tipo de dietas en la vida normal, verdad? Por eso es que tienen que ser las elecciones. Bueno, yo no como dulces. No voy a comer, no como. No tomo gaseosas con azúcar, ¿verdad? No como fritos. Y esas pequeñas reglas que uno mismo se pone a uno mismo funcionan y uno ve el cambio poco a poco. Así no tiene mismo. uno más que estar muy apurado. Así mismo, que siempre estamos apurados y queremos para ya la solución. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Elizabeth Balinotti, jefa del Servicio de Endocrinología y directora de la Red Integral de Atención a la Diabetes de IPS. Hablando con nuestra invitada, la doctora Elizabeth Balinotti, sobre diabetes y sobre cuál es la atención y qué es lo que tiene IPS para todas las personas con diabetes. Y queremos hablar justamente de eso, de la atención a personas con diabetes, cuando están hospitalizados, los pacientes quirúrgicos, los que acuden por complicaciones agudas. ¿Cómo es ahí? Bueno, en realidad los pacientes que acuden por complicaciones agudas, que son muy interesantes hablar esto, ¿por qué un paciente se complica agudamente? Puede ser por una infección,
Puede ser porque haya olvidado de utilizar su medicación, ¿verdad? Por un tiempo. Ay, doctora, dejé de poner mi insulina. ¿Cuánto tiempo? Hace 15 días no me pongo mi insulina, ¿verdad? Hay ese tipo de pacientes. Los pacientes con diabetes tipo 1 también, que son los que necesitan insulina todo el tiempo, ¿verdad? Ellos pueden hacer una cetoacidosis diabética por infecciones, por transgresiones alimentarias, ese tipo de cuestiones. Y la atención tiene que ser y es especializada. Se debe hacer una bomba de infusión de insulina, el paciente necesita controles cada hora, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero llamar la atención sobre esto es que podemos evitar que el paciente venga agudamente enfermo o con una complicación, si nosotros le llamamos complicaciones agudas de la diabetes, que son el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. Ay, explícanos qué es eso. El estado hiperosmolar es en los pacientes tipo 2, ¿verdad? Que se van deshidratando, van entrando en una especie de letargo que puede durar semanas incluso, que puede ser que hayan tenido una infección urinaria o estén encamadas, estén deshidratadas, entonces nadie se da cuenta, pero se van deteriorando de su estado cognitivo, y eso en realidad puede ser que su azúcar haya estado súper alta y se va deshidratando cada vez más, entonces va entrando en un momento en que la sangre está llena de azúcar, por encima de 600 de glucosa. Entonces, esa es una complicación que se podía haber evitado, por ejemplo, hidratando bien a los pacientes que están encamados. Tenemos muchos pacientes que han tenido accidente cerebrovascular, por ejemplo, y necesitan de otra persona para hidratarse, ¿verdad? Entonces, es muy importante que si tenemos un paciente que tiene diabetes y no puede solo tomar el agua, recordar que tenemos que mantenerlos hidratados. Esa es una causa grandiosa de internación, por ejemplo, la deshidratación y sus complicaciones. Y la otra cosa es, como te digo, el abandono del tratamiento. Entonces, eso tenemos que evitar, el abandono del tratamiento. Eso es muy común. Es muy común. ¿Por qué, doctora? ¿Qué parte de la psicología del ser humano te explica eso? Se llama poca adherencia, o sea, sí. Se estudia la adherencia del paciente al tratamiento, ¿verdad? Y se ve que existen varios causantes, entre ellos muchos son causantes sociales y psicológicos, porque el paciente con diabetes necesita un soporte familiar, ¿verdad? Y a veces no lo encuentra o es una forma de vengarse, no me compraba mi remedio, nadie se fue a IPS a traer mi remedio. Entonces hay un trasfondo también emocional ahí, ¿verdad? En muchos casos. No porque no pueda retirar su remedio de verdad. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, y esa es otra de las causas de las complicaciones agudas de la diabetes, y para nosotros es muy importante poner en tela de juicio para que se vea que existe y que no se debe hacer y se puede evitar. Claro, y además el tema del paciente con diabetes no es el paciente con diabetes, es la familia del paciente con diabetes, para que eso funcione bien, ¿verdad? Porque te imaginas todo el mundo comiendo cualquier cosa y al paciente con diabetes le dejan ahí su comidita diferente. No tiene tanto sentido. No, eso es una tortura. Totalmente. O sea, ya la familia tiene que cambiar sus hábitos para mejorar la salud. Y otro punto, los pacientes con diabetes tipo 1, los niños y los pediátricos en general, ¿verdad? Nosotros en el instituto tenemos 3 endocrinólogos pediatras y en Paraguay hay 4, no más. Sí, ¿Hay 4 nada más en todo el país? En todo el país. 4 endocrinólogos pediatras, o 5 tal vez. Sí, bueno, pero 3 están en IPS. 3 están en IPS y hacen lo que es el tratamiento del seguimiento de los pacientes internados tipo 1, ¿verdad? Y los pacientes ambulatorios tipo 1 también. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones que tienen los pacientes diabéticos? Bueno, existen complicaciones de todo tipo. Por ejemplo, si vamos a hablar de las complicaciones renales, tenemos la nefropatía diabética, que puede ir de un leve daño hasta la necesidad de diálisis. La complicación también, otra de las más graves, que ocurre también en una etapa que dijimos de mayor productividad de la persona, es la retinopatía diabética con una ceguera. Tenemos, por ejemplo, muchos choferes de ómnibus, ¿verdad? Con retinopatía severa, ¿verdad? Que tienen que dejar de trabajar por culpa del mal control que tuvieron por más de 10 años, por ejemplo, ¿verdad? Y nunca vinieron a hacerse su control de ojos. Y después las complicaciones de la neuropatía diabética, que pueden llevar
a una falta de sensibilidad, como bien dijiste, una alteración cardíaca autónoma, puede haber alteración en el sistema digestivo, puede haber también disfunción eréctil, que es súper grave también para los hombres, ¿verdad? Entonces, toda la economía del cuerpo se puede ver afectada por el mal control de la diabetes. Pero la diabetes no es una condena a las complicaciones. El hecho de no tratarse es lo que es la condena a las complicaciones. Y si me preguntas, esta es la mejor época para tener diabetes. Contamos con medicación que ahora va cambiando de ser glucocéntrica, es decir, de dedicarse solo a que el azúcar esté bien, a que también tenga un efecto cardioprotector. Y eso también tenemos disponible en el Instituto de Previsión Social para los pacientes de alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, los obesos, hipertensos, diabéticos, que tengan antecedentes de un accidente cerebrovascular o una isquemia cardíaca, pueden tener acceso a medicación que en realidad es económicamente cara, pero que a largo plazo produce mucho beneficio. Doctora, diabéticos que no quieren irse al consultorio por miedo al COVID, ¿cómo le atendés? Lo hacemos por teleconsulta en este momento, ¿verdad? El paciente llama al 0800 11 5000, que es el call center de IPS, y pide un turno por teleconsulta. Y también tenemos lo que es la autofarma. Así viene por su teleconsulta y pide que el medicamento le pongan en la farmacia en la que retiran desde el auto. Entonces se pueden ir directamente en auto, retiran su remedio y ya se va. Es así. También hay que decir que el volumen de pacientes puede ser mucho, realmente es grandioso y resultamos poco, a pesar de que IPS es la formadora de los propios especialistas, todavía no damos abasto, pero sí vamos buscando los mecanismos para que en todo el país se pueda. Hace poco, la semana pasada, estuve en Encarnación, Ciudad del Este, Villarrica, Coronel Oviedo, hablando con ellos, y vamos a, digamos, a entrenar a algunos médicos que no son diabetólogos para que también puedan atender en esos lugares, porque no damos abasto. Pero y seguro. Bueno, y entonces eso está en parte de los proyectos, ¿verdad? La formación de médicos especialistas, la formación de educadores en diabetes, sí, y también de equipos multidisciplinarios. Es lo que me pusieron acá y quiero que vos nos cuentes. Asimismo, los educadores en diabetes en este país todavía no es que se conozcan demasiado, ¿verdad? Pero en Europa, en Estados Unidos, es una carrera universitaria, o es como una subespecialidad de la licenciatura en enfermería, ¿verdad? Entonces, estas personas que son educadores manejan profundamente la insulinización, la nutrición, los cuidados del pie, los cuidados generales de los pacientes con diabetes, el día enfermo, los pacientes encamados con diabetes, todos tienen sus bemoles, su forma de tratar, ¿verdad? Y nosotros, desde la institución, desde el servicio de endocrino, estamos abocados a la formación de estos especialistas que pueden ser o licenciados en enfermería o licenciados en nutrición o auxiliares de enfermería que tengan cierta afinidad con la patología, porque hay que entender que no todo el mundo le gusta tratar con pacientes con diabetes, porque dicen, mienten mucho. Te iba a decir, no te quería decir eso, pero sí, es que debe ser difícil que de repente tengas vos ese diagnóstico y entonces es como que dice, bueno, ya no puedo tal cosa, ya no puedo lo otro. Sin embargo, ¿se puede casi todo, doctora? Se puede casi todo, solo que en tamaño reducido, ¿verdad? Sí. Excepto los dulces, que yo de verdad le digo a los pacientes, no consumas dulces, trata de no comer harinas muy procesadas, ¿verdad? Y con eso mucho vamos a avanzar, ¿verdad? Pero puede ser, por ejemplo, edulcorantes, claro, ¿verdad? Que hay edulcorantes muy ricos y se pueden preparar postrecitos y cosas dulces. Así mismo es, pero los pacientes, pues, simpático, tengo un paciente que me dice, doctora, pero yo una chipa al día nomás quiero, no como una chipa al día, una al mes podría comer. Digo, bueno, claro, sí, ¿entendés? Entonces, lo que pasa es un cambio. Tiene que ser un cambio progresivo, tal vez no tan brutal, pero sí un cambio a una alimentación un poco más saludable. Bueno, pero si se le recuerda a los varones que la diabetes puede dar disfunción eréctil, yo creo que van a preferir nomás funcionar bien y estar bien y que el organismo les funcione bien antes de comer una chipa. El problema es que ellos vienen tarde,
O sea, que en todo el mundo los varones son los que menos utilizan los servicios de salud. Las mujeres utilizan los servicios de salud mucho, ¿verdad? Porque consultan por diferentes cuestiones que van también con nuestra edad reproductiva, etcétera, ¿verdad? Pero los varones no. Entonces, cuando a veces vienen por primera vez, ellos ya están muy complicados. Por eso que este tipo de situaciones de programa hace que la gente tenga más en cuenta la diabetes y hacerse un control. ¿Y cada cuánto? Si nosotros somos una población de riesgo, tenemos obesidad, hipertensión, dislipidemia, anualmente sería ideal hacerte un control de análisis de sangre y se mide el azúcar y la hemoglobina glicada, por ejemplo. Y si no tenés una cuestión de riesgo, pero tenés más de 40, 45 años, cada 3 años al menos. Doctora, y hay gente que no sabe que tiene diabetes porque no se hizo nunca ese estudio. Así mismo. ¿Y qué pasa? Cuando los niveles de azúcar son altos a nivel de diabetes, pero no tan altos como para producir los síntomas normales clásicos de la diabetes, entonces muchos años pasan sin diagnóstico. Por eso que acudimos al hecho de que tienen que consultar para saber cómo están. O sea, la pregunta es, ¿vos tenés diabetes o no? No, pero o no sabés, ¿verdad? Porque si yo digo no tengo diabetes porque ya me hice el estudio. Claro. Y salió que no tengo. Así mismo. Pero hay mucha gente que no se hizo y asume que no tiene, pero a lo mejor tiene. Y hay otro estado del que no hablamos, que es la prediabetes, ¿verdad? La prediabetes es el estado intermedio entre la normalidad y la diabetes. Y ese estado intermedio es reversible. Es decir, si agarramos y hacemos todo lo que tenemos que hacer, bajar el 15% de tu peso, en realidad entre el 7 y el 10% ya produce un efecto positivo, pero 15% idealmente. Tomamos metformina, porque la prediabetes se puede medicar con metformina, que es una droga barata, noble, maravillosa, de hace más de 60 años en el mercado farmacológico mundial. Y hacemos ejercicio y cambiamos nuestra dieta, esa prediabetes puede volver a la normalidad. Entonces, ¿qué hacemos? O evitamos la diabetes o retrasamos muchos años la diabetes. Claro. Y depende de nosotros. ¡Qué increíble! Está en nuestras manos y muchas veces no hacemos nada. Vamos a hacer un corte. A la vuelta, preguntas de ustedes para nuestra invitada. Parte final de nuestro programa y es aquí cuando ustedes escriben sus consultas para nuestra invitada y yo les leo las consultas a través de las redes sociales del Doctor en Casa, por supuesto. Esta primera pregunta, vamos a ver por favor. Bruno de San Lorenzo dice, para figurar en el registro único de pacientes con diabetes del IPS, ¿se debe hacer algún trámite o al consultar por esa enfermedad el paciente ya es registrado? No hay un trámite que hacer. Es cuando el paciente consulta y el médico pone el diagnóstico o cuando el paciente retira alguno de los medicamentos que están identificados como para pacientes con diabetes. Entonces automáticamente es como que se prende una lucecita que ya le marca al paciente para tener esos cuidados a lo largo del tratamiento. Y solo es para la atención intrahospitalaria, o sea, intrasalud, digamos, la red de salud. No tiene otra implicancia. Claro. Vamos con otra consultita, por favor. Raquel de Mariano Roque Alonso pregunta si van a figurar también en el registro único de pacientes con diabetes las embarazadas con diabetes gestacional. Sí, asimismo van a aparecer como con diabetes gestacional y actualmente tenemos incluso un plan en pleno desarrollo de atención a pacientes con diabetes gestacional en el departamento de Alto Paraná y Misiones, especialmente mediante un sistema de teleconsulta. Qué bueno. Del Hospital Central hasta allá. Qué genial. Bueno, y vamos con esta última preguntita. A ver. Oscar de Villa Elisa pregunta con qué frecuencia debe consultar los pacientes con diabetes y cuáles son los controles que deben realizarse.
Habitualmente los pacientes con diabetes deben consultar cada 3 meses o cada 4 meses como máximo, o sea que 3 veces al año, 4 veces al año mínimamente, ¿verdad? Si tienen alguna complicación, lo deben hacer más frecuentemente. ¿Y cómo uno sabe si tiene diabetes o no? ¿En el análisis de sangre ya sale? En el análisis de sangre salen los niveles de azúcar por encima de 126 en ayunas, por encima de 200 a cualquier hora, o también la presencia de síntomas, ¿verdad? Con ese nivel de azúcar por encima de 200, que pueden ser los síntomas, que hagan mucho pipí, que coman demasiado y bajen de peso, que tengan mucho cansancio y que tengan mucha hambre y aún así bajen de peso. Entonces, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y cansancio extremo. ¿Verdad? Esos son los síntomas clásicos, pero cuando el azúcar ya está muy alta, nosotros antes ya tenemos que diagnosticar. Claro, por eso que la diabetes es silenciosa, porque vos podés tener y aparentemente estás espléndida, pero por adentro tu cuerpo se está deteriorando. Así mismo. Y después tenemos las sorpresas desagradables de tener que ir a urgencias y de que uno no sabe, estaba tan sano o tan sana y tiene este problema. Exactamente. Y los pies, por ejemplo, a veces los pacientes no tenían nada y de repente su pie se infecta. Tiene un pie diabético brutal y había sido que era hace muchísimos años ya diabético y no sabía. Bueno, por eso es importante hacerse el chequeo, hacerse un análisis de sangre mínimo y hacerse un chequeíto para ver qué tal estamos. Doctora, se nos terminó el programa, te quiero agradecer la presencia, muchísimas gracias y aprendimos muchísimo y me encanta hablar con gente tan apasionada en su tema y que ama tanto su profesión. Gracias por estar acá. Gracias, Vivi, gracias por la invitación y gracias a tu producción también, que es magnífica. Muchísimas gracias, así mismo, doy fe. Bueno, gracias a todos, nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.